Marcapasos. Encendido. Rayos. Encendido. Electrocardiógrafo. Encendido. Micrófonos. Micrófonos. Ahora sí. Adelante, doctor. Y miren quién está, llegó el gran Doc. Grande Doc. Hola, Dani. Hola, Tato, Rolo. Grande, Doc. ¿Cómo están? Hola, Doc. ¿Qué tal? Te recuperamos Bien. a Rolito, Dani. Bueno, Grande, sí, Doc. estoy al tanto. Grande, Rolo, grande. Gracias por Bueno, tus palabras, Doc. No, vos la mereces. Te mando un gran abrazo. ¿Cómo andás, Dani? Gracias, Doc. Bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, por suerte. Viste que al final liberaron el... Sé que vas a hablar de otro tema que es muy inquietante, pero bueno, hoy tomaron ya medidas de fin de barbijo al aire libre. Bueno, de a poquito se va volviendo a una especie de normalidad, ¿no? Sí, no, lo cual es una alegría, realmente Sí. es positivo. Y bueno, en la ciudad de Buenos Aires hay un 70% de vacunados con 2 dosis, es un número alto. La circulación viral es muy baja, seguramente va a ir aumentando la circulación de la variante Delta, Claro. pero se espera que con baja repercusión sanitaria. Sí. Estamos, bueno, ya lo veníamos diciendo con anticipación, que íbamos a tener un diciembre conjeturalmente mucho mejor que el anterior y un marzo con inicio de clases normales, para decir 2 parámetros grandes, Sí. ¿no? Pero estamos viviendo, yo celebro mucho esto y Claro. es el tema que charlamos todos los días, Tato, con todos, con amigos, con quien sea, uno empieza a respirar, ¿no? Dani, vamos ahora al tema que propusiste, que es sumamente interesante porque nos generó mucha sorpresa lo que pasó el otro día con Juan Ignacio Chela, que bueno, todos lo conocemos, un crack como tenista y demás, pero muy joven y sufrió un aneurisma cerebral. Contanos si esto es normal a la edad de él. Hace poco hubo otro actor, Fernán Mirás, también un poquito Sí. más grande, pero de 50 pirulos. ¿Qué es lo que está pasando? Un aneurisma es una alteración en las arterias. El cerebro, para poder vivir, le tiene que llegar sangre y le llegan por las arterias. Las arterias que uno se toca en el cuello, que laten de un lado y del otro de la nuez de Adán, y uno se la puede tocar con los dedos, esas arterias entran al cerebro y se van ramificando como si fueran las ramas de un árbol, Tato, y van a irrigar a las distintas partes del cerebro. Sí. Esas arterias son rectas, son como si fuera una manguera que es para regar el jardín o las plantas, es decir, es parejita. ¿Qué es un aneurisma? Cuando de golpe se arma un globo en el medio, se dilata la arteria y Ajá. después se vuelve a ser normal. Esa dilatación Sí. se llama aneurisma o dilatación aneurismática. Cualquiera que tenga una manguera que se dilate en el medio y haga un globo, se va a dar cuenta que las paredes de esa arteria donde está hecho el globo son más finitas. Claro. ¿Me explico hasta acá, Tato? Sí, por eso se hizo el globo. Claro, por eso se hace el globo y al afloja ser más una finitas, pared, sí. a la misma presión arterial es más fácil que se rompa esa parte de aneurisma que otra parte de la arteria. Es decir, no solamente se dilata, sino que puede romperse. Ajá. Cuando se rompe, sangra. Cuando sangra, la sangre por ahí, por ese tubo, por esa arteria, ya no pasa tan libremente, se forma un coágulo ahí, sufre el tejido neurológico cerebral y eso se llama accidente cerebrovascular. Ajá. En ese caso, hemorrágico, porque al romperse sangra. Y es aproximadamente de los ACV o accidente cerebrovascular o llamado ataque cerebral, representa el 15% de los casos. Bien. Eso es lo que es un aneurisma. Y es congénito, es de nacimiento. Ah, mira vos. Sí, hay muy pocos casos que son de formación por parásitos, pues son excepcionales. Son de nacimientos. La verdad Mirá. es que cualquiera de nosotros puede tenerlo sin saberlo y es motivo O sea, perdón, por el vos cual... nacés con... Si te toca la vida, la naturaleza, Sí. nacés ya con tubitos que tienen pequeñas fallitas. digamos. Dilataciones, mirá viene vos. de fábrica, es una Mirá dilatación de fábrica. Es Mirá vos. la arteria que era pareja, de golpe hace un globo y después se vuelve a achicar. Eso se llama aneurisma, viene de nacimiento, uno no sabe que lo tiene, pero
podés presumir que lo tenés. ¿En qué circunstancia? A ver. Si tenés un familiar en primer grado, hermanos o padres, que tuvieron accidente cerebrovascular. Quien nos esté escuchando en Encendidos en este momento y tenga un familiar que haya tenido un accidente cerebrovascular y está genéticamente emparentado, Sí. tiene que saber que tiene más posibilidades de tener un aneurisma. Mirá. Con lo cual, sin prisa, pero sin pausa, es conveniente hacer una consulta. ¿Y cómo se detecta eso previamente? El médico va a atender a cualquier persona. Sí. Si tuvo un familiar con accidente cerebrovascular por aneurisma o por otra causa, va a buscar más factores de riesgo. Va a buscar qué otras bolillas del bolillero hacen que esa persona, Tato, tenga más riesgo de tener un aneurisma o más riesgo en general de tener un accidente cerebrovascular por otra causa, que es la mayoría de las causas, que es cuando una arteria cerebral se tapa, es decir, cuando se forma un trombo o llega un pedacito de émbolo, una coagulación sanguínea de otra parte del cuerpo, como por ejemplo desde el corazón, y puede tapar la arteria. Pero ya que estamos hablando de aneurisma, me focalizo en aneurisma. Sí. Al tener a alguien con un familiar directo con accidente cerebrovascular, uno debiera de rutina consultar con el médico clínico. Y ahí disminuir factores de riesgo. Y ahora digo cuáles son los factores de riesgo. 1, hipertensión arterial, Sí. el más frecuente de todos. Normalmente, cuando hay alguien con accidente cerebrovascular, lo más probable, antes de atenderlo, te dicen, llegó a la guardia alguien con un accidente cerebrovascular, antes de atenderlo, sabés, mientras está yendo a la guardia, sabés que es probable que sea hipertenso. Mirá vos. Otro factor es la diabetes, Sí. otro factor de riesgo. Ajá. Otro factor es la aterosclerosis, que va aumentando siempre en todas las personas con la edad, pero aumenta mucho más en el caso de que alguien tenga alteraciones en los lípidos, es decir, lo que llaman dislipemias, de los cuales hay dos que todos conocemos, el colesterol alto y los triglicéridos altos. Todos estos son factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes, la obesidad también, el sedentarismo, el colesterol alto, los triglicéridos altos, el estrés, todos son factores de riesgo. Si el médico lo considera, puede llegar a hacer un estudio especial para sacarle una foto a las arterias, Sí. un estudio que se llama de contraste, para ver si encuentra un aneurisma. Y si lo encuentra, lo puede tratar preventivamente, por ejemplo, colocando un stent. Los mismos, con otras características, pero el mismo principio de los stent, Tato, que se colocan en las arterias coronarias. O No sea sé qué que me se, explico. ¿se ponen stent también en la cabeza? Te ponen stent en cualquier arteria. Cuando Mirá. se inventaron los stents, se hicieron en aneurismas de las arterias de la parte de atrás de la rodilla, lo que se llama, ¿viste que tenés la rótula, Sí. la rodilla? Bueno, y atrás tenés el hueco de, digamos, la parte opuesta, Sí. tocándote la rodilla, pero por atrás, que se llama hueco popliteo. Ahí hay arterias, las popliteas, y que los primeros ensayos de stent se hicieron experimentalmente en animales en el hueco popliteo. Popliteo Siempre se llama stent ¿cómo? Popliteo. Popliteo, el hueco popliteo, y ahí están las arterias que se llaman popliteas, y ahí se hicieron los primeros ensayos de stent. Estoy hablando de 100 años atrás. Y después fueron desarrollándose stents para otras partes del cuerpo. Entre ellas, la más conocida es la cardíaca, pero también hay stents neurológicos para corregir justamente estos casos de accidente cerebrovascular. Hay un punto que no quiero dejar pasar, ya que tenemos la oportunidad. Dale. Síntomas de accidente cerebrovascular y la necesidad de actuar rápidamente. ¿Cuál es el síntoma de accidente cerebrovascular? 1. Pérdida de fuerza súbita de un brazo o de una pierna. Generalmente es el izquierdo, ¿puede ser, no? No, lo puede ser de ambos lados. Ok. Puede ser de ambos lados. Puede tener una arteria de un lado del cerebro o del otro, y entonces ok. se puede manifestar de un lado de una pierna, de una mano, de la mitad de la cara, que pierde fuerza o tiene hormigueo,
pérdida de visión súbita, aunque la recupere enseguida, un dolor de cabeza súbito e intenso, como si fuera un zapatazo, algo que, aunque la persona tenga migraña, cefaleas, lo va a sentir como algo, sí, llama la atención. Todos estos, o dificultad para hablar, no puede formular la palabra, no puede hablar bien, aunque sea pocos instantes, o no entiende bien cuando el otro le habla. Estos son síntomas de accidente cerebrovascular y requiere atención inmediata, porque la verdad que dentro de las primeras horas se puede hacer mucho para que las secuelas no sean altas. Hay un aforismo en medicina que es: el tiempo es cerebro. Mira. Cada minuto de accidente cerebrovascular termina matando 2 millones de neuronas. Imagínate lo importante que es que rápidamente tener la consulta en un centro de alta complejidad, porque se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer que la sangre sea más líquida con medicación por venas, o se puede disolver un coágulo con medicación a través de las venas o de las arterias, y eso puede, no pocas veces, resolver o minimizar el caso de un accidente cerebrovascular. Y eso normalmente debe ser en las primeras horas. Estoy hablando de 4 horas y media, y cuando es otro procedimiento arterial un poquito más. Pero el concepto es: en accidente cerebrovascular el tiempo es cerebro. ¿Cómo sabe Rollis este? Este sí que es un maestro. No, maestro total. Trabajo de esto. No, igual que vos en lo tuyo, Rolo, trabajamos de esto. Es el trabajo. Qué lindo. Qué lindo sos, Doc. ¿Estás bien? Bueno, bien, bárbaro. Bueno, te mando saludos a la FLIA. Grande, Doc. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, gracias, serán dados. Un abrazo, beso.